Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Comencemos. Me quedé quieto, con la mirada fija en ella, esperando en silencio a que sintiera el peso de sus propias palabras. Tenía los brazos rígidamente cruzados sobre el pecho y la barbilla inclinada lo suficiente como para desafiarme, desafiándome a doblarme bajo la presión de su ultimátum, ceder a sus condiciones o ver cómo nuestra cercanía se disuelve. Pero no fueron sus palabras lo que me sacudió. Fue la certeza en su voz, la expectativa de que me derrumbaría, suplicaría o lucharía para recuperar su afecto. Fue entonces cuando todo encajó. Esta no fue una pelea espontánea exagerada. No se trataba de una sola discusión. Era un bucle familiar, un patrón de control hábilmente disfrazado de discordia matrimonial ordinaria, y yo había sido cómplice durante demasiado tiempo. Se me escapó una risa genuina, casi incrédula, de esas que sueltas cuando algo es tan absurdo que roza lo surrealista. Sus ojos se abrieron brevemente, traicionando su sorpresa, pero rápidamente la ocultó con un ceño fruncido. «¿Qué es tan gracioso?», ella espetó. Me recliné, dejando que los últimos rastros de diversión se desvanecieran antes de mirarla a los ojos. «Perfecto». El silencio se instaló entre nosotros. Ella parpadeó, esperando que yo retrocediera, afirmara que no había sido mi intención o que estaba hablando con enojo. Pero no estaba enojado. Ni siquiera me lastimé. Simplemente estaba acabado. Levantándome de mi silla, tomé mi teléfono y salí de la habitación. Sin gritos. Ninguna salida dramática. Solo una salida tranquila y decidida. Por primera vez en nuestra relación, no sentí la necesidad de justificarme. No tenía ningún interés en debatir o demostrar que estaba equivocada. Déjala sentarse con eso. Que se diera cuenta de que sus tácticas finalmente habían perdido fuerza. Fui al dormitorio. Recogí una almohada y una manta y entré en la habitación de invitados sin decir una palabra. Sin portazos ni comentarios sarcásticos, solo distancia. Ella no lo siguió. No inmediatamente. Probablemente pensó que solo necesitaba tiempo para calmarme, que volvería en unas horas con una disculpa, ansioso por suavizar las cosas. Tal vez ella creyó que yo intentaría negociar, ofreciendo compromisos para recuperar la intimidad que ella estaba reteniendo. Pero no quería nada de ella. Tumbada en la cama de invitados, mirando al techo, la verdad se instaló. No tenía miedo de perderla. Me sentí libre. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más ligero de lo que me había sentido en años. No había tensión en mi pecho, ningún nudo en mi estómago, ninguna necesidad de reparar lo que ella había fracturado. Cuando entré a la cocina, ella ya estaba allí, sentada a la mesa con los brazos cruzados, la expresión expectante, esperando que yo hablara de la noche anterior. Me serví un café y me senté frente a ella, completamente imperturbable. Ella se aclaró la garganta. Entonces, has terminado de ser infantil. Tomé un sorbo lento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego sonreí. Sí, en realidad lo soy. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, confundida. Anticipó una pelea, una súplica, una negociación. Pero nada de eso llegó. Terminé mi café, me levanté y me alejé. Esa fue la primera grieta en su armadura, el primer momento en que se dio cuenta de que algo era diferente. Ella aún no lo sabía, pero este era el principio del fin. El silencio la puso nerviosa. Durante años, nuestros conflictos siguieron un guión predecible. Ella presionaría, yo resistiría, ella escalaría y, finalmente, yo cediría, ya sea disculpándome para poner fin a la tensión o cediendo para evitar otra discusión agotadora. Pero esta vez no le di nada. Ninguna reacción, ningún enfado, ningún intento desesperado de arreglar las cosas. Simplemente me retiré. Seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Salí de casa sin explicar hacia dónde me dirigía. Regresé sin buscarla. Solo hablé cuando fue necesario. E incluso entonces mis palabras fueron breves, neutrales y distantes. Al principio lo odió. Ella fingió que no le importaba. Ella ponía los ojos en blanco cuando pasaba, se burlaba en silencio cuando la ignoraba y hacía comentarios pasivo-agresivos. Pero al cabo de unos días, la fachada empezó a agrietarse. La primera señal real de pánico surgió cuando intentó provocarme.
Estaba descansando en la sala de estar, hojeando mi teléfono cuando ella se dejó caer en el sofá frente a mí. Ella no habló de inmediato, simplemente se quedó sentada esperando que yo la reconociera. Cuando no lo hice, dejó escapar un suspiro exagerado. Entonces, así es como va a ser ahora. Ni siquiera miré hacia arriba. ¿De qué estás hablando? Respondí rotundamente. Tú. Todo esto de ignorarme. Finalmente encontré su mirada. No te voy a ignorar. Oh, ¿en serio? Porque seguro que así se siente. Me encogí de hombros. Ya terminé de desperdiciar energía en conversaciones inútiles. Apretó la mandíbula. Oh, lo entiendo. Entonces, como no te saliste con la tuya, ahora estás haciendo un berrinche. De hecho, me reí de eso. Una rabieta. Estaba más tranquilo que nunca. Ella no estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a que yo arreglara las cosas y me hiciera responsable de los problemas que ella creaba. Estaba acostumbrada a tener la ventaja. Pero ahora, ella no tenía nada. El verdadero cambio se produjo esa misma noche. Ella estaba parada junto al fregadero después de cenar, esperando que yo hablara. Podía sentirlo, su creciente desesperación. Normalmente, este sería el punto en el que cedería, tratando de arreglar las cosas y fingir que todo podría volver a la normalidad. En lugar de eso, tomé mi vaso de agua, tomé un sorbo y salí de la cocina sin decir una palabra. Y fue entonces cuando finalmente entendió. Ella ya no tenía el control. El silencio entre nosotros no fue solo una pausa en la conversación. Fue un cambio fundamental en la forma en que enfrenté mi vida. No tenía nada más que decirle, nada más por lo que luchar. Pero por primera vez en años, tenía alguien más en quien concentrarme, yo mismo. No hice grandes declaraciones al respecto. No la senté y le dije, ahora estoy cambiando mi vida. No. Simplemente comencé a vivir de manera diferente, sin su permiso, sin su validación y sin dudarlo. Lo primero que hice fue arreglar mi horario de sueño. Durante demasiado tiempo, había estado atrapado en noches de insomnio, repitiendo argumentos en mi cabeza, preparándome para el siguiente enfrentamiento inevitable. Pero ahora me acosté temprano en mi propio espacio y me desperté con la cabeza despejada. Luego me apunté a un gimnasio cercano. Nada especial, solo un lugar donde podía levantarme, sudar y reconstruirme desde adentro hacia afuera. Esa primera semana fue brutal. Me dolía el cuerpo como no lo había sentido en años, pero lo agradecí. Cada músculo dolorido era una prueba de progreso, una señal de que estaba recuperando el control de una manera que ella no podía tocar. Ella lo notó, por supuesto. Podía sentir sus ojos sobre mí cuando regresaba de los entrenamientos, empapado en sudor y con la respiración entrecortada. Al principio fingió indiferencia, pero siempre estaba observando, lanzando miradas furtivas cada vez que tomaba mi bolsa de gimnasia o tomaba un batido de proteínas. También comencé a vestirme mejor. Ni para ella, ni para nadie más para mí. Tiré la ropa vieja a la que me había aferrado durante demasiado tiempo y la reemplacé con cosas que me hacían sentir bien. Me corté el pelo como es debido, no los cortes a medias con los que solía conformarme. Cuando me miré al espejo, comencé a reconocerme de nuevo. Entonces comencé a salir. Al principio, fue simple. Tomar un café solo, salir a caminar, reconectarme con amigos de los que me había alejado a lo largo de los años. Pero finalmente comencé a vivir verdaderamente de nuevo. Acepté invitaciones que antes habría rechazado. Fui a bares, conocí gente nueva. Y cada vez que salía por la puerta, me sentía un poco más libre. Cuanto más me concentraba en mí, menos espacio ocupaba ella en mi mente. Y fue entonces cuando realmente empezó a entrar en pánico. Sintió que me alejaba y eso la aterrorizó. Al principio lo ocultó tras una máscara de apatía. Ella ponía los ojos en blanco cuando salía, lanzaba un comentario sarcástico sobre mi rutina de gimnasio o soltaba una risa desdeñosa cuando pasaba por allí con un elegante atuendo nuevo. Pero vi a través de eso, las pequeñas grietas en su comportamiento tranquilo cada vez que se daba cuenta de su indiferencia no me paralizaban. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con los turnos más pequeños. Una noche,
Mientras pasaba junto a ella camino a la cocina, su brazo rozó el mío. El primer contacto accidental en semanas. Unas noches más tarde, ella se quedó en la puerta del dormitorio al que me había mudado, apoyada contra el marco como si tuviera algo que decir. Pero no salieron palabras. Ella simplemente se quedó allí, esperando una invitación que nunca llegó. Luego presionó más. Una mañana, mientras me apretaba los cordones antes de ir al gimnasio, su voz se suavizó hasta casi ser un susurro. «¿Has salido mucho últimamente?» Hice el último nudo. Agarré mi bolso y la miré. «Sí». Ella dudó. «¿Haciendo qué? Exactamente». Le di una leve sonrisa. «Viviendo». Ese dio en el blanco. Lo vi en la ligera separación de sus labios, como si quisiera responder pero no pudiera encontrar las palabras. No era así como se suponía que debía resultar. Se suponía que ella tendría la ventaja. Manténme persiguiendo su atención, no al revés. Pero ahora era ella la que se preguntaba a dónde iba, con quién estaba y qué estaba haciendo. El control que alguna vez tuvo sobre mí había desaparecido. Intentó atraerme hacia atrás de la única manera que sabía. Una noche, mientras estaba en la cocina, ella se apoyó contra la encimera a mi lado, tamborileando con los dedos como si fuera casual, pero no lo era. «¿Sabes?», comenzó, su voz mezclada con algo peligrosamente cercano a la desesperación. «No tenemos que seguir haciendo esto. No tiene por qué ser así entre nosotros». No respondí. El silencio se hizo más pesado. Ella se acercó más. «Te extraño». Eso era nuevo. Me volví para encontrar su mirada. «¿Me extrañas?» Era como una lengua extranjera. Ella asintió y sus dedos recorrieron ligeramente mi brazo. La misma mujer que alguna vez utilizó la intimidad como palanca ahora la ofrecía libremente. Dejé que su toque permaneciera por un momento antes de alejarme suavemente, tomar mi vaso de agua y salir. Fue entonces cuando supo que había perdido, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Después de esa noche, algo en ella se rompió. La falsa indiferencia se desvaneció. Pasó al control de daños en toda regla. Al principio, sus esfuerzos fueron sutiles, flotando cerca como por casualidad, sentándose demasiado cerca en el sofá, preguntando sobre mi día como si de repente le importara. Pero cuando no mordí, ella se intensificó. Una noche, mientras me preparaba para salir, ella apareció en la puerta de mi habitación, ahora mi habitación, mirándome abrocharme el reloj. Salí de nuevo. Ni siquiera la miré. «Sí». «¿Con qué?» Sonreí levemente, ajustándome la manga. «¿Importa?» Eso dolió. Lo vi en la forma en que tragó, sus dedos apretando el marco de la puerta. «Es solo que nunca solía salir tanto». Finalmente la enfrenté, mi expresión ilegible. «Sí, nunca solía hacer muchas cosas». Ella se quedó mirando, esperando algo, cualquier cosa, que pudiera sugerir que no me había ido por completo. Pero no le di nada. Agarré mis llaves, pasé junto a ella y me fui. El control que tenía sobre mí estaba muerto. Debió saber, en el fondo, que me había perdido. Pero en lugar de aceptarlo, hizo un último movimiento desesperado, la culpa. Unos días más tarde, entré y la encontré sentada a la mesa, mirándose las manos, esperando. Casi pasé de largo, pero ella habló. «¿Podemos hablar?» Suspiré, sabiendo ya hacia dónde se dirigía esto, pero me senté de todos modos, apoyando mis manos sobre la mesa. «Adelante». Ella vaciló y luego dejó escapar un suspiro tembloroso. «No sé qué está pasando entre nosotros». Levanté una ceja. «¿En realidad?» Ella ignoró mi tono. «Yo solo, ya no quiero pelear más». Incliné ligeramente la cabeza. «Esto no es una pelea. Es simplemente la realidad que te alcanza». Sus ojos parpadearon con algo cercano al pánico. «No tiene por qué ser así. Podemos arreglar las cosas. Sé que no he sido perfecto, pero... detener». Ella se estremeció, no por mi tono, que era tranquilo, sino porque no estaba siguiendo el guión que ella había preparado. Me recosté en mi silla y exhalé lentamente. «¿Quieres la verdad?» Ella asintió, aferrándose al último atisbo de esperanza. «Ya no quiero esto». Silencio.
Sus labios se abrieron como si quisiera discutir, pero no le salieron palabras. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. No te odio. Ni siquiera me importa lo suficiente como para estar enojado. Pero te veo tal como eres ahora y he terminado de fingir que este matrimonio es algo más que una jaula en la que me dejo vivir durante demasiado tiempo. Su respiración se cortó. Su respiración se cortó. Entonces eso es todo. ¿Simplemente te estás rindiendo? Negué con la cabeza. No. Finalmente me estoy eligiendo a mí mismo. Me levanté, caminé hacia el mostrador, tomé mi teléfono y marqué un número. Cuando me escuchó decir, me gustaría programar una consulta con un abogado de divorcios, finalmente se derrumbó. Pero para entonces ya no era mi problema. Ella lloró. Ella suplicó. Ella me arrojó todo lo que tenía para hacerme cambiar de opinión. Pero ya era demasiado tarde. Una vez que comenzó el proceso de divorcio, osciló entre la ira y la autocompasión. Algunos días lanzaba acusaciones, como si culparme pudiera reescribir la realidad. Otros días, se hacía la víctima, actuando como si ella fuera la abandonada. Pero nada de eso funcionó. No me quedaba nada que dar. ¿Y la mejor parte? No me sentí culpable, ni siquiera por un segundo. Mi antiguo yo habría agonizado por esto, cuestionado cada paso, preguntándose si quedaba algo que salvar. Pero ahora, no sentí nada más que alivio. Me mudé antes de que se finalizara el papeleo, empacando las cosas en silencio, mientras ella permanecía en el umbral, observando. Esto no es justo, susurró. Simplemente te alejas, como si yo no significara nada para ti. Cerré la cremallera de mi maleta y me volví hacia ella con una expresión ilegible. No, me voy porque finalmente me di cuenta de que no significaba nada para ti. Ella abrió la boca para hablar, pero no me quedé para escucharlo. Agarré mi bolso, pasé junto a ella y salí de esa casa, nuestra casa, para siempre. La vida después de ella fue mejor de lo que jamás imaginé. Encontré mi propio lugar, un espacio que era enteramente mío. Sin tensión, sin manipulación, sin caminar sobre cáscaras de huevo, solo paz. Seguí yendo al gimnasio, seguí vistiéndome elegante, seguí diciendo sí a nuevas experiencias. Conocí gente nueva, tuve citas, no para demostrar nada, sino porque podía. Y prosperé. Mientras tanto, ella no lo hizo. Me llegó la noticia a través de amigos en común. Ella no estaba manejando bien el divorcio. Dio vueltas en espiral, fingiendo que todo estaba bien, mientras todos a su alrededor veían las grietas. Había pasado tanto tiempo tratando de controlarme, que nunca consideró lo que sucedería cuando yo me fuera. Ahora era ella la que se ahogaba en el arrepentimiento. Pero nunca miré hacia atrás. Ni una sola vez. No necesitaba venganza. No me importaba si ella sufría. Ya nada de eso importaba. Era libre y eso era lo único que importaba. Amigo mío, y este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal. Que la fuerza os acompañe.